Continuamos en este programa podcast Tras las Huellas, el periodista José Cuevas desde Santo Domingo llevándoles a cabo, gracias a Dios, esta importante entrevista porque ya está con nosotros el exdirector, ahora es de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, el amigo y hermano Héctor Mojica. Gracias, Héctor, por estar en este programa y podcast Tras las Huellas. Gracias a usted por permitirme la participación en tan interesante y visto programa. Así es, Mojica. Preguntarle, usted dirigió la ONSA, salió de la ONSA porque hizo un fenomenal trabajo. ¿Cómo usted ve que se ha movilizado luego de su salida? Bueno, tú sabes que uno tiene que escudriñar mucho para recibir información sobre algunas instituciones. La ONSA, hay una percepción en la población y es que siempre se le quejan a uno, pero ya no hay ONSA en la calle. Pero yo he observado que ellos contrataron los espacios de las guaguas y entonces ya no son verdes, solamente son verdes como de frente, pero en los lados lo que tienen es propaganda. Pero eso ha provocado en la población de que se sienta de que no hay ONSA en la calle. Pero entiendo que esa es la situación. Realmente usted entra a la página de la institución y no ve la cantidad de autobuses que están en servicio, que antes eso se establecía, pero no se sabe cuántas unidades hay en servicio, cuántos corredores están funcionando, no se sabe, porque realmente hay una queja en la población y todo se ha expresado con el caos en que se ha convertido el transporte en la capital. ¿Cuántas unidades? Usted dejó tanto en la capital, en el Gran Santo Domingo, ¿verdad? Y en Santiago usted dejó vehículos allá, ¿verdad? Sí, nosotros, a mi llegada yo recibí 11 corredores, a mi salida dejé 43 corredores funcionando. En Santiago se aumentaron la cantidad de corredores, porque la ONSA funcionaba aquí en el Gran Santo Domingo, Distrito Gran Santo Domingo. Exacto. Y en Santiago, pero nosotros la dejamos operando también en Barahona. En Barahona se dejaron funcionando 3 corredores, el corredor María Montés, el corredor Casandra Lamirón y el corredor Manuel Jiménez, que era de una persona de Barahona, un comunitario de Barahona de mucha importancia, falleció. Y entonces nos honramos poniéndole el nombre de esa persona. Realmente no sé si están funcionando esos corredores, porque no se tiene información. Y dejamos ahí en carpeta para salir 3 corredores en la ciudad de San Juan, 4 corredores para funcionar en San Francisco de Macorís, que iban a ser los corredores Patria, Minerva, María Teresa, sí. Y el nombre del chofer que la acompañó en aquel momento trágico, Faustino de las Rosas, me parece. 3 corredores en San Pedro de Macorís, 3 corredores en La Romana y 3 corredores en Higüey. Y dejamos los autobuses preparados para ello. La novedad de esos corredores, como ese de Barahona, que fueron corredores servidos 100% por mujeres. Las conductoras eran mujeres, las cobradoras eran mujeres y hasta las mecánicas eran mujeres. Entonces esa novedad iban a ser esos corredores de San Francisco, de San Pedro, de Macorís, de La Romana y de Higüey. Corredores servidos 100% por mujeres. Hubo un avance en su gestión, de eso no hay duda, Mojica. Pero luego de su gestión, ese legado que usted dejó en la ONSA, ¿se le ha dado continuidad? ¿Usted ha percibido esto? Bueno, el primer corredor de mujer que nosotros dejamos instalado aquí, que fue el corredor Máximo Gómez, que fue un corredor que se servía anteriormente y cuando entró la línea 1 del metro desapareció. No lo vieron necesario, pero nosotros lo volvimos a instalar porque realmente hay una gran demanda de la parte norte hacia el centro de la ciudad y entonces habilitamos ese corredor con la novedad que fuera un corredor de mujer. ¿Por qué lo hicimos de mujer? Lo hicimos como un corredor servido por mujeres porque como instalamos el cobro electrónico en la mayoría de las guaguas, sí. Las cajeras, el MAP nos exigía que pasaran a ocupar otra función o a ser desvinculada de la institución.
y sacar a la calle una cantidad tan importante de cajeras, de verdad que iba a ser una carga muy pesada para nosotros. Entonces lo que decidimos fue empezar a instruir a esas cajeras, y porque eran las personas más vinculadas al manejo, porque están trabajando directamente ahí con el chofer el día entero, de las 5 de la mañana hasta ahora a las 12 de la noche. Entonces, la motivamos para que aprendieran a conducir. Algunas ya sabían conducir, no vehículos pesados, pero sí vehículos livianos, entonces para ella fue más fácil. Y así conseguimos una cantidad importantísima de mujeres que la pusimos como conductora y la adiestramos para que sirvieran esos corredores. Tengo la satisfacción que instituciones de renombre en el país empezaron a llevarse conductoras, triplicándole incluso el sueldo que se le daba en la ONSA. Pero tengo esa satisfacción porque nosotros sacamos de una situación precaria, ¿verdad? Porque una cajera lo que ganaba menos de 10,000 pesos. Así mismo es. A ganar 30 y 40,000 pesos en otras instituciones, para eso nosotros fue una gran satisfacción. ¿Ha habido algún cambio, Mojica, con relación a la compra de combustible, a la fecha y sobre todo el pasaje? ¿El pasaje se ha aumentado considerablemente o no se ha aumentado luego de su salida? No se ha aumentado, o sea, se mantiene cobrando la misma cantidad. Eso es importante porque la ONSA es servicio. El señor González, entiendo que ha mantenido, un gran gerente. Sí. Entiendo que él ha mantenido ese servicio. Ayer recibí una grata noticia, y es que a las cajeras también le aumentaron por encima de los 25,000 pesos. Eso está bien. Eso es muy bien, porque yo tengo el lema, y era partidario del lema, que cuando se ayuda a una mujer, se ayuda a toda una familia. Así mismo es, sí. Pero sentí esa satisfacción. Le aumentaron a los choferes, pero le aumentaron a las cajeras. Yo le había aumentado a los choferes, no pude aumentarle a las cajeras, pero gracias a Dios Radamés recibí la información de que lo hizo. Exacto. Mojica, ¿alguna sugerencia, ya dada su experiencia, unos años que te tuvo ahí, ya salió hace unos años, pero dejó un legado, alguna sugerencia para que ese transporte mejore? Bueno, yo entiendo que habría que medir la cantidad de unidades que tienen los corredores. Si no tienen la cantidad adecuada, entonces deberían tener la cantidad adecuada. Nosotros dejamos 200 unidades de 0 kilómetros, Mercedes-Benz y Volvo, que yo la veo, por lo menos veo los articulados, que un articulado son prácticamente tres autobuses, casi 3 autobuses. Proporcionarle a los corredores la cantidad necesaria de unidades para un buen servicio. Vi con agrado, debo decirlo, porque es de salud, que la línea del metro, la parada de la Mamá Tingó a las Hermanas Mirabal ayer y hoy, me parece que fue por varios días, que tuvo problemas. Entonces vi que Radamés instruyó que las unidades de ONSA dieran ese servicio de las Hermanas Mirabal de la Mamá Tingó a las Hermanas Mirabal y viceversa. Y observé anoche, ahí entrando en las redes sociales, que parte la gente veía eso vieron eso con agrado, porque es verdad, la ONSA forma parte de una ruta alimentadora entre el teleférico y el metro y la línea del metro. Entonces ese es el servicio que debe dar. Nosotros lo hicimos varias veces. En algunas ocasiones esa línea del metro, la 1, tuvo situaciones. Creo que ahora es para agregarle los vagones que recibieron recientemente, pero bueno, se dieron situaciones y entonces nosotros servimos con prontitud y con agilidad ese servicio que reclama la población, porque aquí hay cientos de personas, miles de personas que son las que trasladan la ONSA, que solamente tienen esos 15 pesos para salir y hacer su diligencia y regresar. O sea, así mismo es. La ONSA la ONSA debe mantenerse porque realmente es una prestadora de servicio. ¿Debe continuar en Mojica expandiéndose ese transporte? ¿Está en Santiago, aquí en yo lo dejé en Barahona,
En el Distrito Nacional, sí, yo le dije todo listo para llevarlo a San Juan, a San Francisco de Macorís, a San Pedro, a La Romana y a Higüey. Eso de verdad que fue un pulseo con los otros prestadores de servicio, sí. pero gracias a Dios nosotros nos llevamos y nos llevamos perfectamente bien. Porque la ONSA no es una competencia de las otras unidades y las otras ahora empresas de transporte. Realmente nosotros nunca nos manejamos como que era una competencia entre ellos y nosotros. Así es. Mojica, usted sabe que usted cuando llegó, usted encontró una situación muy difícil de corrupción, una situación muy caótica. ¿Usted tuvo alguna decisión, tuvo que decidir algo fuerte en contra de, o ya eso había pasado? ¿Cómo lo hizo para usted sanear la ONSA? Porque tenía problemas en ese momento. Sí. Miren, la sociedad reclamaba en ese momento el cierre de la ONSA. Por todo lo que salió a la luz pública. Nosotros entramos un 17 de diciembre. Fue una situación, fue un gran peso. La verdad es que sí, se tuvo que tomar decisiones, se tuvo que desvincular personas que tuvieron de una u otra forma o estuvieron vinculados a la situación que se dio, que todo el mundo sabe lo que ocurrió, y otras situaciones de desorden, que ahí callado, en silencio, con un horario de trabajo de más de 8 horas al día, de lunes a lunes, sin coger un día de descanso. De verdad que le dedicamos un tiempo precioso y logramos salir airoso y sacar la flote, porque te vuelvo a decir que la población reclamaba el cierre de la ONSA. Incluso había sectores, y lo puedo decir, había ciertos sectores dentro del gobierno que decían que había llegado el tiempo ya de que la ONSA dejara de existir, pero gracias a Dios el presidente me puso con un mandato. Gracias a Dios, yo entiendo que cumplimos el mandato, porque a lo poco tiempo ya la ONSA se veía de otra forma. Y te voy a confesar algo, por la aplicación de la ley 6317, que mandaba a que la ONSA se convirtiera en una empresa mixta, ¿verdad?, privada y pública, me pasó por la cabeza, por sugerencia de personas que estaban al lado de uno, de cambiarle el nombre y hasta cambiarle el color. Pero gracias a Dios entendimos que la ONSA en ese momento tenía unos 17 años de servicio, era ya una marca que había sufrido una situación determinada, pero era una marca. Mantuvimos el nombre y la ONSA brilló, o sea, brilló de la misma forma como su color, que el color verde de la esperanza. O sea, a lo poco tiempo, antes del año ya la ONSA era una institución diferente, porque nosotros hicimos el compromiso de que la ONSA fuera la mejor empresa de transporte del país. La mejor empresa de transporte del país. Yo me reuní con todos los choferes, con la cajera, con el personal, y le decía que yo iba a estar orgulloso, que yo viera a las instituciones del transporte en la puerta de la ONSA para conquistar a los choferes, conquistar a la secretaria, conquistar a la cajera. Cuando llegara ese momento yo me iba a sentir satisfecho, y realmente llegó. Le decía que preparamos una serie de cajeras como conductoras, y están hoy trabajando en otras instituciones, incluso en la Presidencia de la República se llevaron conductoras, y otras instituciones de licoreras también se la llevaron, tanto de aquí del Distrito Nacional como como en la provincia. Así es. Mojica, bueno, hay que hacerle un recordatorio a las personas, por lo menos una ilustración. Cuando Mojica entra a la ONSA, el presidente Danilo Medina lo envía ya, muy buena decisión, porque se destapó un tema de corrupción. Era director ahí en ese momento Manuel Rivas, ¿verdad? Ahí se produjo inclusive una muerte que fue la del abogado, en esa circunstancia, Junior Ramírez. Otras personas cayeron presas, pero hubo que desmantelar esa parte de administrativa. El presidente Danilo Medina envió a este hombre a la ONSA, y él, mire todas las circunstancias y todos los problemas que encontró en la ONSA, que le estaban diciendo que la ONSA había que cerrarla, ¿verdad, Mojica? Sí. Dígame una cosa, ¿qué déficit te encontró en la ONSA? De déficit, bueno, yo entré el 17 de octubre del 2017,
esa fecha no lo olvido y creo que nunca lo olvidaré. Y ya el presupuesto estaba agotado. Usted sabe que ya para el mes de octubre las instituciones regularmente tienen su presupuesto agotado y están luchando para una extensión o sea, cerrar el mes con provisionamiento que se consigan en tesorería, moviendo las teclas como hay que moverlas. Entonces realmente no teníamos presupuesto, pero esa fue una situación difícil, pero gracias a Dios, déjeme decirle algo, cerramos, incluso nosotros nos propusimos, y fue una promesa que le hicimos a los empleados, que estábamos haciendo todo el esfuerzo para que ellos pudieran cobrar el salario número 14, y gracias a Dios cumplimos con la entrega del salario 14, porque ustedes saben que la ONSA es recaudadora. Claro. Había situaciones, por ejemplo, teníamos deuda al cuello con situaciones que habían, compromisos que había que cumplir con el Banco de Reserva, con otras instituciones, pero gracias a Dios salimos camino. Así mismo. Gracias a Dios salimos camino. Señores, Mojica fue un fajador. El presidente Danilo Medina a la sazón no se equivocó y hubo muy buena decisión de Mojica, que fue muy buen conciliador con los medios de comunicación, con los empresarios de transporte, con todo el mundo, ¿verdad, Mojica? Sí. Sí, por eso le decía que yo tuve situación con los corredores que se instalaron en Barahona, con las instituciones del sur. Amenazaron con huelga, nos reunimos con ellos y todo se quedó solamente ahí en el escarceo. Realmente no hicieron nada y yo entiendo que deben estar funcionando. Lo mismo con esos corredores que íbamos a instalar en el este y con los corredores del sur, del de San Juan y con San Francisco. Usted sabe que es una ciudad difícil. En San Francisco nosotros fuimos y lo dejamos ya todo el personal contratado, porque hicimos algo, y es que a todas las personas que estaban involucrados en la situación del transporte, le solicitamos que nos proporcionaran personas del sexo femenino para adiestrarlo en el transporte. No iban a hacer competencia de ellos. Además, usted sabe lo difícil que resulta pelear con una mujer. O sea, esa parte, eso también nos ayudó. Así mismo es. Mojica, ¿usted está de acuerdo con que se le haga el antidoping a los choferes, tanto del transporte en la ONSA, ¿verdad? Transporte público, como del transporte privado? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Aquí hay una sola empresa de transporte, que es Conatra, la única empresa del transporte, que se lo hacía de manera aleatoria. Agarraba un día y sigue agarrando un día, lunes, martes, miércoles, no importa qué día, y ahí empezaba a hacerle el antidoping. Eso es necesario. Eso nosotros lo íbamos a practicar, pero fueron demasiadas situaciones, y lo tuvimos siempre presente, pero eran demasiadas situaciones que teníamos y nos venía a la cabeza, lo anotábamos, pero no logramos hacerlo. Pero en toda su justa dimensión, ¿usted está de acuerdo con que sea? Sí, estoy de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo. El presidente Luis Abinader, a su llegada al gobierno, por la situación de pandemia, luego el asunto de Ucrania, Rusia, él decidió con los combustibles, decidió un estilo de suspensión con los precios, si se le puede poner a decir así, y así se han mantenido y ha subsidiado por muchísimos millones de pesos. ¿Cómo usted ve esta decisión? Sí, yo le decía que la ONSA, en el caso de la ONSA, en el caso del transporte, el transporte debe ser subsidiado en el país, porque la población, el salario mínimo, el salario no se ajusta o sea, la entrada no hay un ajuste con los gastos. El transporte en toda parte del mundo tiene un subsidio. En el mundo entero es subsidiado. Por eso yo creo en el transporte colectivo, que deben darse paso para la colectivización del transporte, porque de manera individual nadie puede resolver su problema. Y ya las grandes ciudades del transporte está colectivizado. Así es. Nosotros, con el permiso de nuestro invitado especial, Héctor Mojica, nos vamos a la segunda pausa y retornamos con esta interesante entrevista del podcast programa Tras las Huellas. Ya retornamos.
Continuamos en esta entrevista, en este podcast Tras las Huellas, señores. Mojica, mire, ustedes están disfrutando de esta entrevista. Mojica es hermano, es casi socio del programa y el podcast Tras las Huellas. Como 12 años vino aquí y volvió aquí, lo traje. Sí. Mojica, ¿cómo usted ve estas medidas que está tomando el gobierno para giro a la izquierda, no giro a la izquierda, algunas situaciones de organización? Usted es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y pertenece a la Comisión de Obras Públicas de esa organización política, pero quiero saber que usted me diga sobre cómo ve las medidas de gobierno para organizar el tránsito en la capital. Sí, el lunes pasado, bueno, este lunes, hace varios días, hace hoy 4 días, ¿verdad?, se hizo una rueda de prensa de la Secretaría de Transporte de la institución. Ahí estuvimos presentes y se habló con claridad sobre la situación del transporte y se trató de manera superficial, pero se trató el tema de los giros. Nosotros, por espacio de 6 años, formamos parte, junto con el ingeniero Pepín, sí, formamos parte de la mesa de transporte que fue creada por decreto en el 2000, alrededor del 2014 o 15, algo así. Se creó por decreto en la cual figuraban todas las instituciones ligadas al sector transporte y nosotros. En ese momento yo era director de la oficina técnica de transporte terrestre, la OTTT, sí, que luego se convirtió en Intran por la ley 6317. Efectivamente. Y entonces como tal participaba, pero cuando llegué a la ONSA seguí siendo parte de esa mesa de transporte ya como director de la ONSA. Y debo decirle lo siguiente, nosotros se trabajó a profundidad el tema del transporte. Esa parte del giro no se contempló porque entendíamos, ¿verdad? Entendíamos que esa situación de los giros se quedaban resueltos con los pasos a desniveles, con sí, los elevados y con los elevados que se habían construido ya anteriormente. Entonces se tomaron otras medidas que de aplicarse, yo le aseguro a usted, y ahí en la rueda de prensa el lunes se explicó con amplitud, que de aplicarse transformarían y acabarían con el caos en que está envuelto el transporte, no aquí en el Distrito Nacional, sino en el Gran Santo Domingo y ya en otras partes del país, porque ya usted va al campo y usted se encuentra con tantos vehículos como es increíble, o sea, sí, Santiago, San Juan, San Francisco, todas las ciudades del este, bueno, con la autopista que le han hecho, pero como quiera, hay una congestión muy fuerte. Pero aquí en el Distrito Nacional hay una situación seria. Y se habló de una medida, que fue la decisión de la construcción de las 5 terminales de autobuses, que se llegó a trabajar en la terminal del sur, aquí después de Pintura, después de la Isabel Aguiar. Exacto. Se dejó ya instalada la terminal del este, que luego de inaugurarse y de hacerse se está usando para otras situaciones, pero esas terminales eran pequeños aeropuertos, en lo cual en el caso de las de aquí del Gran Santo Domingo, porque no se pensó solamente en el Distrito Nacional sino en el Gran Santo Domingo, esas terminales iban a impedir que en ese momento alrededor de 9.000 autobuses, alrededor de 6.000 minibuses y alrededor de 3.000 a 4.000 camiones y la igual cantidad de patanas entraran al Gran Santo Domingo. En el caso de los vehículos pesados, de camiones y patanas, se quedaran circulando por la circunvalación que con ese efecto, para ese efecto se establecieron, y por el malecón, solamente circular por el malecón. Pero en el caso de los autobuses, iban a llegar hasta esas terminales, que iban a haber 2 en el sur, una terminal en Santiago, después de los Alcarrizos, que se dejó iniciada, y la terminal del este y la terminal de Santiago, después de la estación Mamá Tingó del metro. Entonces, exacto, se iban a quedar ahí, no iban a entrar a la ciudad. El no entrar alrededor de 15.000 autobuses a la ciudad, eso iba y debe significar un gran respiro.
el que no entren los camiones, que no entren la patana, que no entren la cantidad enorme de camiones que vienen a traer alimentos a la ciudad, a estas grandes ciudades, también iba a ser de gran alivio para el transporte. O sea, ese caos en que nosotros nos vemos envueltos no se iba a ver, porque estaríamos sacando esa cantidad de vehículos de circulación, pero además, en el caso de los corredores que se implementaron, se hizo un censo y en ese momento ya se tenían alrededor de 22,000 carros públicos que se iban a sacar de circulación. Se llegó a un acuerdo con los propietarios, los que quisieran seguir siendo parte del sector transporte, iban a ser en proporción 10 carros del transporte por un autobús, iban a ser los propietarios de autobús, entonces iban a seguir en el sector, y los que no quisieran seguir trabajando se le iba a dar una pensión vitalicia por el tiempo que tenían en el transporte, y se le iban a entregar por cada unidad de esos 22,000 carros conchos, se le iban a entregar, se valoraron en $5,000, que en ese momento era una cantidad, en ese momento y ahora, era una cantidad apreciable de dinero. O sea, tenían la opción de seguir en el sector o de no continuar en el sector y tener una pensión vitalicia. Eso iba a sacar de circulación, por lo menos aquí en la ciudad, esa cantidad de autobuses, porque debo decirle algo, cuando un autobús llega a la ciudad, tiene que regar los pasajeros que tiene. Exacto. Y entonces esa ausencia de esa cantidad considerable de autobuses iba a tener un transporte mucho más ágil. Y por eso nosotros nunca contemplamos el tema de ese giro que ha provocado mucho desasosiego e irritación en la sociedad, porque una persona que venga por la 27, yo que busco a mi nieta en el Domínico, vengo por la 27 de febrero, tengo que girar la Máximo Gómez porque vivimos ahí en la Máximo Gómez, y entonces ¿dónde tenemos que doblar? Porque ya no podemos doblar, tenemos que seguir después de la Leopoldo Navarro para coger el giro, o en la Leopoldo Navarro en el paso a desnivel para entrar de nuevo en la Gómez. O sea, una situación de irritación. No hay que darle, yo recuerdo que esa misma irritación, y quizá Mojica peor, se vivió con los gobiernos del PLD, transformando la capital, que ha dado muy buenos resultados con los elevados, con los túneles. La gente como que no entendía en ese momento, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo que el PLD, y lo reitero, tuvo que sacar una campaña que decía: hoy son tapones y mañana serán soluciones. Sí. No será el tiempo que hay que darle al gobierno para saber cómo va a funcionar todo. Sí, pero yo creo en eso, porque el dominicano también es como el ser humano, sí. El ser humano no se adapta fácil a los cambios. Exactamente. Si usted está habituado, si usted le cambian los zapatos, le cambian así de lugar, hay problemas. O sea, el ser humano se resiste a los cambios. Sí. Pero es que yo le hablaba del caso de las terminales. Esas 5 terminales que nosotros dejamos en 2 terminadas y en construcción porque fueron así prefabricadas, se quedaron ahí, o sea, están ahí, solamente hay que darle terminación. Incluso claro. El presidente Abinader en el 2023 dijo que iban a terminar las 3 terminales. O sea, ¿por qué no terminarlas? Porque eso, construyendo las terminales, eso es un alivio para la población, por lo que les decía. Usted sabe la cantidad de camiones que entran a la ciudad a traer plátano, víveres y eso. Claro. O sea, para eso también se estableció un horario de 9 de la noche a 6 de la mañana que pudieran transitar. O sea, esa cantidad de vehículos que no iban a entrar a la ciudad iban a agilizar el tránsito. Entonces, hacer, como yo le digo, o sea, del 1 al 5, tomar el número 3, el tema número 3 para aplicar lo que sería en el tema del desvío, entiendo que no sería lo correcto. Con la construcción de las terminales y con la aplicación de los corredores que se empezaron, pero no se sabe qué cantidad de vehículos están circulando por los corredores, porque tenemos un tema. Ya nosotros tenemos el día entero como horas pico. Antes las horas pico era de 6 a 10 de la mañana, sí, pero ya es el día entero, la hora pico. Entonces, esos 2 temas, solamente esos 2 aspectos del tema transporte provocarían un gran alivio en la población, sin necesidad de contrariarlo con ese tema, porque
esa cantidad de agentes que están empleando para que se aplique ese plan, menos cantidad pudieran emplearlo en agilizar el tema, por ejemplo, frente a los colegios que hay aquí en la capital, que son un verdadero caos. Exactamente. Vamos a hablar ahora con el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Héctor Mojica, siguiendo esta conversación. La suerte del PLD de su partido, ¿cuál sería o cuál será, Héctor? Sí, el PLD yo creo que está en una buena posición. El pueblo no olvida, el pueblo recuerda que el pasado y un pasado reciente fueron los dos gobiernos del presidente Danilo Medina, que fueron dos gobiernos muy buenos. Es el referente que tenemos y que se compara con el referente del último gobierno que tenemos o del gobierno actual. De verdad que cuando se compara se ve una diferencia bastante grande. Entonces yo creo que el partido está en una buena etapa. El partido tiene una situación y fue esa división, que esa división nos dio fuerte. Esa división hizo que otro partido, que incluso en las últimas elecciones quedó por encima del PLD, ¿verdad?, se nutrió fue con esa cantidad de personas que del PLD salieron hacia la Fuerza del Pueblo, que encabeza el presidente Fernández. Entonces tendrá que trabajar duro, porque de verdad es que el pueblo no piensa en el presidente Fernández, el pueblo piensa en Danilo Medina como su último presidente. Entonces el partido está en una buena vía. Tendrá que hacer un gran trabajo para fortalecerse, para unificarse y echar la pelea. Mojica, ahí está Leonel Fernández, está Danilo Medina y está el expresidente Hipólito Mejía y está el presidente Luis Abinader. ¿Cómo usted ha valorado que la Constitución establezca 2 periodos y nunca más, con personas que le pudieran brindar servicio a la sociedad como se la continúan brindando? Sí, yo entiendo, ese articulito en la Constitución que impide que Danilo Medina, en este caso también Abinader, sean candidatos. Eso debe ser cambiado, porque una Constitución no puede elaborarse, no puede confeccionarse para perjudicar a una persona, salvo que sea un caso de lesa humanidad, ¿verdad? Como en el caso de los alemanes que se proscribieron a los nazis de por vida. Salvo en situaciones como esa, pero situaciones muy especiales debió hacerse. Pero en el caso de una jugada para impedir que una persona que hubiese sido presidente, si hubiese sido el candidato, hubiese sido presidente, Danilo, sin ninguna duda, eso debe anularse. Eso debe anularse. Yo creo que ese impedimento lo tiene Abinader en este momento. Sí, claro que sí, hasta con candado. Entonces un impedimento solamente para 2 personas, porque fíjese que Leonel sí puede ser. No entra, exacto, Leonel no entra, entonces bueno, eso debe corregirse. ¿En qué momento usted cree que tiene que corregirse? Si se corría ahora sería para beneficio de Abinader, eso es indudable. Pero debe corregirse. Sí, yo quisiera ver de usted, de un hombre de experiencia. Bueno, mire, si se corrige ahora y en lugar del partido pasa, porque realmente está atravesando una situación de cierta dificultad y de confrontación interna con un candidato, un precandidato, el compañero Francisco Javier, que arrancó con fuerza y ha hecho lo que han hecho los otros candidatos del partido con experiencia, como el caso de Juan Bosch, el caso de Leonel, el caso de Danilo Medina, que recorrieron el país y volvieron a recorrer el país haciendo contacto con la población, haciendo contacto con los votantes. Eso es lo que está haciendo Francisco Javier. Entonces, Danilo lo barrería de calle, claro, porque Danilo es el último referente. Vemos a Gonzalo Castillo, que está también en la palestra ya. Sí, a Gonzalo lo están empujando. Ojalá que Gonzalo acepte, porque ante la falta de Danilo, Gonzalo sería un excelente candidato, pero hay que esperar.
Si no es que lo están empujando y que él no está en eso, no sé. Se nos ve el tiempo, Mojica, pero quiero saber su valoración rapidito sobre esta unidad de los expresidentes con Luis Abinader en el caso haitiano. Sí, fue importante. En toda parte del mundo los presidentes son una experiencia invaluable y deben ser tomados en cuenta para ciertas situaciones. Miren, en el caso de los Estados Unidos, el presidente actual recibe en hora de la madrugada un informe general de todo el país, y los expresidentes un poco más tarde reciben un informe, no igual, pero reciben también un informe y lo tienen al día. Y siempre se reúnen para situaciones de gran importancia en la sociedad. Y son personas que son dominicanos, sirvieron a la nación, rindieron un excelente servicio, tanto Hipólito, Leonel como Danilo. Entonces, ¿por qué no tomarlo en cuenta? Gracias a Dios primeramente por esta gran oportunidad. Gracias a Mojica, este gran hermano, que estas puertas están abiertas de este podcast. Muchas gracias, sí. Yo desde mucho antes de ser funcionario con cierto rango, usted me abrió la puerta a ese programa y se lo agradezco infinitamente. Así es, gracias a ustedes, gracias a Dios. El periodista José Cuevas en Santo Domingo, República Dominicana, estuvo con todos ustedes en este programa de televisión podcast Tras las Huellas desde Santo Domingo, República Dominicana, que es el país que lo tiene todo. Gracias por la sintonía.